¿Sentís que llegó la hora de desoxidarte y quieres que tus movimientos se vean fluidos? Llegaste al canal indicado, porque aquí voy a mostrarte cómo soltar la cadera con 3 ejercicios fundamentales. Seguime hasta el final. A menudo vemos bailarines, tanto hombres como mujeres, que se mueven con una fluidez envidiable y nos preguntamos cómo logran realizar determinados movimientos. La primera respuesta que podría darte es que lo lograron sobre la base de tomar clases, dedicar horas interminables de práctica y en invertir más tiempo en encontrar soluciones que en buscar pretextos. Pero lo cierto es que entre tantas cosas que estudiaron para alcanzar la excelencia en el baile de tango, una de ellas fue la de entender la importancia que tiene la cadera para realizar esos movimientos y cómo disciplinarla. En principio, aunque para algunos parezca absurdo definirlo, digamos que la cadera está ubicada debajo de la cintura y es una articulación esférica que junto con la musculatura que la envuelve soporta gran parte del peso del cuerpo, tanto en posturas estáticas como en posturas dinámicas. Y digo articulación esférica porque además tiene una bola al final del fémur que calza dentro de la cavidad de la pelvis, lo cual hace que sea estable y permita una gran cantidad y variedad de movimientos. No voy a hacer en esta introducción una clase de anatomía, pero sí tengamos en cuenta que como la cadera une la parte inferior con la superior, es fundamental para que el cuerpo se mueva correctamente. Si te parece que es así y quieres agregarme un dato más, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a mostrarte 3 ejercicios fundamentales para que aprendas cómo soltar la cadera en el tango. Veremos movimientos sencillos que gradualmente presentarán mayores desafíos hasta finalmente concretar una rutina que puedas practicar todos los días. Por supuesto, si quisieras ir a algún ejercicio en particular, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Todo dicho ya, empecemos. Ejercicio 1, voleo básico. En esta primera parte realizaremos movimientos graduales que nos lleven a un voleo básico. Entremos a la clase. Comencemos por estar parados con los pies separados, el pecho arriba y el abdominal contraído. Carguemos todo el peso sobre el pie izquierdo, rotemos el torso hacia la derecha y ubiquemos la pierna derecha atrás de modo que los dedos del pie apunten al talón del pie izquierdo. Volvamos a la posición inicial y repitamos este simple movimiento. Peso del cuerpo en el pie izquierdo, torso hacia la derecha, cruce atrás de pierna derecha y pies en L. Repitamos, peso en pie izquierdo, rotación de torso, cruce atrás de pierna derecha y pies en L. Mientras lo practicamos, evitemos llevar todo el tren superior hacia abajo al cruzar las piernas atrás. Mantengamos el pecho arriba en todo momento. Si apoyaras toda la planta del pie al cruzar atrás o solo los dedos del pie, será igual en este caso. Procuremos que el pie no vaya hacia atrás, sino que cruce atrás. Intentemos que el paso sea corto. Continuemos practicando y agreguemos una variación. Con el torso al frente, deslicemos el pie hasta formar la L. Gradualmente aumentemos la velocidad. Imaginemos que el pie derecho patea una pelota al cruzar atrás. Durante la acción, mantengamos las rodillas en contacto, el torso siempre mirando al frente. Practiquemos con conciencia del movimiento. ¿Qué partes del cuerpo estamos empleando para realizarlo? Ahora agreguemos un par de detalles más. Mientras repetimos el movimiento, adoptemos la posición de abrazo y manteniendo el pecho al frente, rotemos la cadera a la derecha y realicemos un pivot con la pierna soporte al realizar el cruce atrás
que llamaremos voleo, de modo que tendremos torso al frente, pierna libre y pivot. Torso, pierna libre y pivot. Evitemos mirar al piso. Mantengamos el pecho arriba. Torso, pierna libre y pivot. Una vez que controles este movimiento, repetilo al menos 10 veces y luego cambia de pierna siguiendo el mismo proceso. Eso hará que domines ambos lados y sientas más liberada tu cadera. Ejercicio 2. Bandera básica. En esta segunda parte veremos cómo soltar la cadera a través de un movimiento de pierna que suele denominarse bandera en alusión al flamear de la bandera. Entremos a la clase. Comencemos por estar parados con los pies separados, el pecho arriba, el abdominal contraído y los brazos a cada lado. Ubiquemos el peso en el pie izquierdo y crucemos adelante el pie derecho como si fuera un adorno. Intentemos que la pierna libre se encuentre relajada y el pie derecho acaricie el piso. Repitamos el movimiento para controlar la posición de los pies, que todo el pie soporte se encuentre firme y sólido en su posición y el dedo gordo del pie libre siempre se encuentre en contacto con el piso, ya sea cuando avanza como cuando cruza. Mientras continuamos la práctica, agreguemos la siguiente variación. Rotemos la cadera hacia la izquierda, realicemos un pivot al momento de cruzar adelante, crucemos con la punta de los dedos hacia abajo y retomemos la posición inicial. Mantengamos el pecho arriba sin rotación y repitamos. Cadera, pivot, cruce adelante y posición inicial. Cadera, pivot y cruce adelante. Cadera, pivot y cruce adelante. Continuemos sin mover el torso. Acariciemos el piso con el pie libre. Cadera, pivot y cruce adelante. Agreguemos ahora un segundo pivot a la derecha con cruce de la pierna libre de izquierda hacia la derecha. Cadera, pivot a la izquierda y cadera, pivot a la derecha. Pierna libre hacia la izquierda y pierna libre hacia la derecha. Vayamos a un lado y otro con la pierna relajada, como si simulara el flamear de una bandera. Gradualmente aumentemos la velocidad sin enloquecer ni desesperar, sino controlando el movimiento. Que la rodilla no apunte hacia adelante sino al costado. Cadera, pivot y pierna libre hacia uno y otro lado. Ejercicio 3. Bandera y voleo combinados. Ahora que ya controlamos la primera y segunda parte, vamos a poner a prueba la soltura de la cadera combinando bandera y voleo. Será un ejercicio desafiante, pero que te ayudará en la fluidez del movimiento. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos derechos en posición de abrazo y con el abdominal contraído. Ubiquemos el peso sobre el pie izquierdo, rotemos la cadera hacia la izquierda y realicemos un pivot hacia la izquierda con un cruce adelante del pie derecho. Cadera y pivot hacia la derecha con pierna libre hacia la derecha y cruce atrás con rodillas juntas. Cadera, pivot y pierna, cadera, pivot y pierna y voleo. Bandera y voleo, bandera y voleo. Mientras lo repetimos, rotemos la cadera 90 grados de modo que podamos realizar los movimientos combinados en 4 frentes. Rotemos la cadera, pivot, pierna libre y cambio de frente. Cadera, pierna y cambio de frente. Bandera y voleo. Bandera y voleo. Para terminar, juntemos los pies. Practiquemos un rato en silencio. Durante estos ejercicios, te propongo que primero trabajes la rotación de los tobillos como te mostré en el video sobre cómo entrenar la pierna soporte y lo repitas hacia el lado contrario.
De este modo, dominaremos tanto izquierda como derecha. Y te agrego algo más, pero antes, si querés compartirme un dato sobre cómo usar la cadera en el tango, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Si la cadera pierde su flotación, como una boya en el agua, lo más probable es que pierdas tu estabilidad. De modo que siempre intenta mantener la línea de la cadera paralela al piso. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.